¿Con qué frecuencia tratamos de manipular a Dios? Y decimos, no se haga tu voluntad sino la mía. No usaríamos esas palabras, no lo diríamos verbalmente, pero a veces oramos de esa manera, a veces vivimos de esa manera. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. La semana pasada comenzamos un estudio de la vida del profeta Balaam. Encontramos su historia en el libro de Números y la verdad es que es un tanto confusa, pero tiene tantas enseñanzas para nosotras. Aquí está Nancy con la continuación. Durante las grabaciones de estas sesiones hemos tenido algunas conversaciones interesantes. Después de la última sesión, alguien me preguntó, tengo una hija pródiga que está alejada del Señor. ¿Debo orar para que Dios la bendiga? ¿Estaría bien orar para que Dios no la bendiga, no dándole el trabajo que ella quiere, ni permitiéndole tener éxito en las cosas que trata de hacer y que le están haciendo daño? Y le dije, en realidad no quieres orar maldiciéndola, pero la manera en que oras una bendición es que Dios la bendiga al no dejar que tenga éxito en las cosas que está haciendo que son pecaminosas y malas. Eso no es maldecir a tus hijos cuando oras, Señor, no dejes que tenga éxito en pecar. Estás bendiciendo a tu hijo, estás diciendo, Señor, cierra su camino con espinas, hazle la vida difícil. Esa es la forma en que Dios los bendice. Y vamos a ver que con Balaam, Dios envía un ángel para guardarlo, para que se interponga en su camino y evitar que siga en su obstinación, en su imprudencia, en su propio camino. Así que mientras oras por tus hijos pródigos, no quieres orar, Señor, haz que tengan éxito en lo que están haciendo, si eso los va a alejar de ti. Quieres que el Señor haga todo lo que sea necesario para que al final ellos puedan ser bendecidos y estar bien con Dios. Y nos encontramos en Números capítulo 22. Si te perdiste la primera parte, puedes escucharla en avivanuestroscorazones.com y puedes leer las transcripciones de los 2 días anteriores o escuchar el audio y ponerte al día con nosotras. En resumen, Balac, el rey de los moabitas, quiere maldecir al pueblo de Dios, quiere hacerles daño y causarles desgracia para poder derrotarlos en la batalla. Así que él contrata o intenta contratar a un adivino, uno que usa artes mágicas y encantamientos para maldecir y bendecir a las personas. Y su nombre es Balaam. Así que Balac envió mensajeros a Balaam a unos 600 y pico de kilómetros al norte y le manda a decir, ¿puedes venir y maldecir al pueblo de Dios? Balaam le contesta a estos mensajeros, quédense esta noche y déjenme orar acerca de esto. Y durante la noche, Dios viene a Balaam y le dice, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo. Versículo 12. Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Balaam se levantó de mañana y le dijo a los jefes de Balac, vuelvan a su tierra porque el Señor ha rehusado dejarme ir con ustedes. Y los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac y le dijeron, Balaam rehusó venir con nosotros. Entonces Balac envió jefes otra vez, más numerosos y más distinguidos que los anteriores. Lo que sucede es que Balac se niega a aceptar un no como respuesta. Él está decidido a maldecir al pueblo de Dios y él está convencido de que Balaam es el hombre que él necesita para hacer ese trabajo. Así que él sube la oferta. Esta vez envía personas a nivel de gabinete, en lugar de solo empleados. Él envía un séquito más grande, gente más importante, más honorable, más noble. Debían haber pasado unas 6 semanas luego de que regresaran a donde estaba Balaam, pues eran unos 600 y pico de kilómetros, unas 400 millas, un viaje de al menos 3 semanas por cada trayecto. Así que los mensajeros tenían que regresar de la casa de Balaam a Balac y luego regresar de Balac a Balaam. Y durante esas semanas, yo me pregunto, ¿qué estaría pensando Balaam? ¿Se estaba cuestionando a sí mismo? Sabemos que realmente él quería hacer esto. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, porque él quería el dinero, él quería la recompensa. El Nuevo Testamento nos dice esto con claridad. Él amó el pago de la iniquidad.
¿Estaba él lamentando el hecho de haber enviado a estos hombres de regreso con esas bolsas de dinero? Él estaría diciendo, ay, desearía haber ido con estos hombres. Quizás estaba razonando, no hubiera sido tan malo y ciertamente este pueblo es peligroso y necesitan ser detenidos. Estaba tratando de encontrar una manera de decir sí cuando Dios le había dicho que no. Vamos a ver el versículo 16. Dice, y fueron a Balaam. Estos son nuevos mensajeros, estos son los que son más honorables. Y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no rehúses venir a mí, porque en verdad te honraré en gran manera y haré cualquier cosa que me digas. Ven pues, te ruego, y maldíceme a este pueblo. Así que aquí tenemos ahora una propuesta más ferviente. Balac está decidido y él básicamente le dice, dime tu precio, Balaam. Y apela a la codicia de Balaam, a su amor por el dinero, a su amor por el honor, a su amor por el prestigio. Lo que me lleva a preguntar, ¿cuál es tu precio? ¿Cuál es mi precio? ¿Qué se necesitaría para hacerte pecar, para hacerte desobedecer la voluntad de Dios? ¿Hay algún precio por el que lo harías? ¿Hay alguna cantidad de honor o de reputación por la que decidieras pecar? Y Balaam respondió a los siervos del Señor, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, y aquí vemos una pista, me podrías quizás dar más. Incluso si él hiciera eso, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho. No podría ir más allá. Él está diciendo sin darse cuenta, no puedo hacer nada que Dios no me permita hacer. No puedo hacer nada si Dios no me lo permite. Pero les dice, les ruego que permanezcan aquí también esta noche y sabré qué más me dice el Señor. Ahora, en una primera lectura eso puede sonar muy espiritual. Déjenme orar por eso. Pasen otra vez aquí la noche, déjenme orar. Pero la pregunta es, ¿por qué necesitaba orar por eso nuevamente? Dios había dejado su voluntad absolutamente clara. ¿Qué le dijo Dios? No vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. ¿Y qué es lo que no se entiende de no? Dios había dejado clara su voluntad. ¿Qué más necesitaba decir? No necesitas orar por algo que Dios ya te ha dicho que está mal. No necesitas orar para saber si haces algo que Dios, como, Señor, ¿debo perdonar a esta persona? Ya Dios te ha dicho que su voluntad es que perdonemos. Entonces no necesitas orar por algo que Dios ya ha revelado que es su voluntad. Pero el problema aquí, como suele ser el caso con nosotras, es que Balaam no está decidido a obedecer a Dios. Él está vacilando. Él está tratando de que Dios le dé permiso para hacer lo que él quiere hacer. En esencia, lo que él está diciendo es, no se haga tu voluntad sino la mía. Y verás, Balaam conocía acerca de Jehová, el Dios de los israelitas. Y en este pasaje, él lo llama el Señor mi Dios. Él profesaba creer en Dios. Él sabía acerca de Jehová, pero él no conocía realmente a Jehová. Él tenía una visión pagana de Dios con una D minúscula. Y dirás, bueno, ¿y por qué es eso? Bueno, se creía que los dioses paganos eran inconstantes, estaban abiertos a la manipulación. Y si eras lo suficientemente persistente o insistente, podrías lograr que hicieran lo que tú quisieras. ¿Recuerdas a los profetas de Baal en el Monte Carmelo que tuvieron una contienda contra Elías y construyeron ese altar? Bueno, esa es una historia sobre cómo ellos clamaron a su Dios y ellos se cortaban ellos mismos y daban voces y gritaban. Y Elías les dijo, su Dios no está escuchando, no está haciendo nada. Ellos estaban pidiéndole que enviara fuego del cielo a sus falsos dioses. Y la idea era que ellos podían manipular a Baal para que hiciera lo que ellos querían que hiciera. Es como un niño que piensa que puede manipular a sus padres si continúa suplicando, molestando, lloriqueando. Y quisieras decirle, pero ¿qué parte del no es que no entiendes? La respuesta es no, N-O. Pero el niño sigue adelante y a menudo, lamentablemente, los niños pueden hacer que sus padres cambien de opinión.
pero Dios no es hombre para que mienta. Y veremos ese versículo aquí en el libro de Números. En los versículos del 20 al 21 dice, Dios vino a Balaam de noche. O sea que Balaam ora por esto y Dios le responde. Y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Él está pensando sin duda, Dios me ha dado permiso para ir, voy a conseguir ese dinero. Entonces la pregunta es, ¿pero Dios cambió de opinión? Eso parece contradecir lo que Dios dijo la primera vez que Balaam oró. Recuerda que Dios claramente le había prohibido a Balaam que fuera. En el versículo 12 le dijo, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Dios no había cambiado de opinión. Dios había revelado claramente su voluntad y Balaam había rechazado la voluntad de Dios. Así que Balaam volvió a preguntar porque no quiso aceptar un no por respuesta. Ahora, déjame hablarte aquí un poco sobre la diferencia entre dos aspectos de la voluntad de Dios. Tenemos por un lado la voluntad de Dios revelada, lo que los teólogos llaman voluntad preceptiva, los preceptos de Dios. Cuando Dios dijo, no vayas con los hombres de Balac, no maldigas a mi pueblo. Pero por otro lado, aquí vemos la voluntad permisiva de Dios. Puedes ir con ellos. Dios le permitió a Balaam hacer algo que ya él había prohibido y que Dios no aprobaba. Pero Dios a veces nos permite hacer algo que es contrario a su voluntad revelada. Tenemos su voluntad revelada, su voluntad preceptiva, y a veces Dios nos permite en su voluntad permisiva hacer algo que es contrario a su voluntad revelada y preceptiva. El hecho de que Dios permita algo no significa que lo aprueba. A veces permite lo que odia, lo que ha prohibido, con la finalidad de glorificarse a sí mismo, poniendo a alguien en un curso, en un camino, por su propia voluntad, para ser entregado a juicio. Así es la voluntad permisiva de Dios. Una de las peores cosas que nos puede pasar es que Dios nos deje hacer lo que queremos en respuesta a nuestras demandas cuando su voluntad es contraria a la nuestra. He conocido a mujeres solteras que desean desesperadamente casarse. Quiero casarme, quiero casarme, quiero casarme. Escucha, puedes casarte si desesperadamente quieres casarte. Puedes encontrar a alguien que quiera casarse contigo. Pero si la voluntad de Dios para ti durante una época de tu vida es que le sirvas como mujer soltera con devoción incondicional a Él, y tú presionas y forzas y dices, déjame hacer las cosas a mi manera, terminas casándote con un hombre que no ama a Cristo, que no conoce al Señor, que no está caminando con el Señor. Esa o cualquier otra razón. Y Dios permite que te cases con alguien que sea contrario a su voluntad para tu vida, contrario a su voluntad revelada, contrario a lo que revela la Escritura. Dios puede permitir que te cases con un no creyente. Pero Dios puede estar en el proceso de entregarte a las consecuencias de seguir tu propio camino. Cuando Dios nos permite hacer algo que realmente queremos hacer contrario a su voluntad, es posible que en realidad nos esté preparando para experimentar las consecuencias de nuestra rebelión. Yo no quiero eso. No quiero que Dios me dé lo que creo que quiero, si eso es contrario a su voluntad. Ahora, sin duda, cuando Dios nos permite hacer algo que es contrario a su voluntad revelada, eso no significa que su voluntad haya cambiado ni que sus propósitos hayan sido frustrados. Lo asombroso es que nuestro Dios redentor puede usar incluso nuestra necedad y nuestra desobediencia para cumplir su voluntad definitiva. Y te preguntas, ¿y cómo funciona eso? Bueno, piensa en la traición de Judas a Jesús, en los judíos y los romanos que lo entregaron para ser crucificado. Dios les permitió abusar
y matar a su hijo. Y fue en esa voluntad permisiva que se cumplió de la mano de Dios, en la soberanía de Dios, su plan eterno de redención. Porque la voluntad del hombre nunca podría deshacer ni burlar la voluntad de Dios. Y eso me da consuelo. Ahora, eso no es un permiso para pecar. Aunque las consecuencias de la terquedad de Balaam no se experimentaron de inmediato, a fin de cuentas él pagó un alto precio por su desobediencia. Al final perdió la vida. Y así de alguna manera pagaremos el precio cuando decimos no se haga tu voluntad sino la mía. Entonces en el versículo 21 dice que Balaam se levantó por la mañana. Con esa voluntad permisiva de Dios, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Imagino que debió haberse sentido bastante grande y poderoso, encumbrado. Aquí tenemos al séquito que Balac ha enviado para convencer a Balaam. Él es el VIP. Él es la persona importante, el hombre más buscado, la celebridad, el orador, el adivino, el profeta. Y está acompañado por estos principales dignatarios de Balac, funcionarios del gobierno, recibiendo un trato de alfombra roja. Aquí tenemos a un hombre que ama el honor, que ama el dinero, que le encanta el prestigio. ¿Pero qué? Pero Dios. No olvides el pero Dios cuando creas que solo estás disfrutando del botín para salirte con la tuya y de hacer las cosas a tu manera. Sí, Dios me dejó obtener esto, pero Dios. ¿Dios qué? Pero Dios se enojó porque él iba. Y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y otra traducción dice que el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Dios resiste al orgulloso, Dios se opone al orgulloso. Dios se pone en formación de batalla como un gran defensa en el campo de fútbol americano. Y quizás menciono esa posición y no sé nada de fútbol, pero es uno de esos tipos grandes y pesados que presiona y se opone a ti, un adversario en el campo de fútbol. La ira de Dios se encendió y el ángel del Señor se puso en contra como un adversario de Balaam. Y quizás preguntes, pero Dios se enoja, Dios se aira. Sí, Dios lo hace, contrario a la teología moderna y a las sensibilidades teológicas de las personas que no pueden concebir que un Dios de amor esté enojado. Romanos capítulo 1, en los versículos 18 al 19, nos dice que esto no es solo en el Antiguo Testamento. Romanos 1 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. No hay excusa. Balaam sabía lo suficiente acerca de la voluntad de Dios para tomar la decisión correcta. Y cuando pecamos, conociendo algo de verdad, con algún conocimiento de causa, incluso en lugares remotos de la tierra, las personas que no tienen la palabra de Dios en la revelación natural poseen algún conocimiento de Dios en su conciencia, pero suprimen esa verdad para poder pecar contra Dios. Y la ira de Dios se enciende contra la injusticia de los hombres. Es una ira justa. Ahora, al ejercer su propia voluntad, Balaam se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Él se había convertido en un adversario de Dios, tal como lo hizo Satanás cuando cayó del cielo, y Dios se convirtió en su oponente. Anteriormente mencionamos esa palabra adversario, oponerse, y esa palabra para adversario y para oponerse es literalmente la palabra Satanás. En algunas traducciones se transcribe como Satanás. En el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces, esa palabra se traduce exactamente igual. Satanás es el adversario. Él es el oponente de Dios y del pueblo de Dios. Y Dios envió a este ángel, el ángel del Señor, para oponerse a Balaam, para ser el adversario de Balaam. ¿Y quién es este ángel del Señor? Bueno, no lo sabemos con certeza, pero a menudo en el Antiguo Testamento, o de vez en cuando, Cristo mismo se manifestaba temporalmente en la tierra en forma humana. Antes de que naciera como un bebé en Belén, Él aparecía con un propósito divino.
Y vemos esto en Josué capítulo 5. ¿Recuerdas cuando el comandante de los ejércitos del Señor vino y se le apareció a Josué, el ángel del Señor? Creo que no fue otro que el propio Cristo, una aparición preencarnada de la segunda persona de la Trinidad, enviado para tratar con Balaam. Entonces, Balac envió a sus dignatarios de más alto nivel para persuadir a Balaam de que viniera y maldijera a Israel. Y Dios entonces envió a sus representantes de más alto nivel para oponerse al viaje de Balaam. Envió a su propio hijo. Versículo 22. Y Balaam iba montado sobre su asna y sus 2 sirvientes con él. Y cuando el asna vio el ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna vio al ángel del Señor. Y eso se repite 3 veces en este pasaje. Saben, los profetas de ese entonces eran llamados videntes. Su trabajo era decirle a la gente lo que habían visto de Dios. Y la ironía en este pasaje, y hay bastante ironía, es que Balaam no pudo ver el ángel, pero su asna sí pudo. Y el asna comenzó a decirle a Balaam lo que había visto. Y resulta que el asna fue mejor vidente, veía mejor que Balaam, y eso es una contradicción, eso es una ironía. Y me recuerda que puedes tener una alta posición, un título importante, una responsabilidad importante en tu iglesia, en el ministerio, y aún así, debido al orgullo, debido a la desobediencia y a tu propia voluntad, puedes estar totalmente ciega a las realidades espirituales, a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios quiere que hagas. Y a veces, al contrario, aquellos de quienes menos esperaría que vieran, que pudieran ver las verdades espirituales, son los que las pueden ver mejor y pueden verlas mejor que nosotras. A veces puede ser un niño o un joven creyente o incluso un cónyuge incrédulo que a veces puede ver con más claridad que un supuesto hijo de Dios que está siguiendo su propia voluntad y está sumido en su orgullo. Bueno, el asna se salió del camino, versículo 23, y se fue por medio del campo. Pero Balaam golpeó el asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha de los viñedos, con una pared de un lado y otra pared al otro lado. El camino de Balaam se fue haciendo cada vez más y más angosto. Y sabes, eso es algo que debemos orar por estos hijos pródigos de los que hemos estado hablando, que Dios estreche sus caminos, que se los haga angostos para que no puedan seguir en ellos. Versículo 25. Al ver el asna al ángel del Señor, se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared. Entonces él la golpeó otra vez. El ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam. Entonces 3 veces el asna vio que el ángel estaba parado en el camino, con una espada desenvainada para evitar que Balaam avanzara. Cada vez que el asna se detenía, por supuesto, y se negaba a seguir avanzando por el camino, al hacerlo, esa asna le estaba salvando la vida a Balaam. Dios estaba acorralando a Balaam. Y esta es una evidencia de la bondad de Dios, de su misericordia, de su gracia para con Balaam, perdonarle la vida. Y por otro lado, entonces, Balaam no actuó con bondad. Cuando se encendió la ira de Balaam, él golpeó el asna con su vara. Y aquí vemos a Dios misericordioso y lleno de gracia, y por otro lado a Balaam siendo cruel, implacable y despiadado con su asna. Santiago capítulo 1 nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira de Dios es justa, es ira justa contra la injusticia del hombre. Nuestra ira, la mayor parte del tiempo, es ira de hombre y no produce la justicia de Dios. Entonces, en lugar de ver todo esto como un medio de gracia para su vida, Balaam se enfurece por ser detenido, estorbado de esta manera, y pierde el control por completo y empieza a golpear al animal que le está salvando la vida. Él está empeñado y decidido en hacer las cosas a su manera y no se detuvo a considerar que Dios podía estar tratando de salvarlo de sí mismo.
Imagínate lo absurdo que debió haber parecido todo esto a los demás en ese séquito. Probablemente ellos tampoco pudieron ver al ángel en el camino. Todo lo que podían ver era a este famoso vidente, a este profeta tan popular y solicitado, actuando como un loco, tratando en vano de controlar su terca asna. Y quiero decir, todo el asunto tenía que parecerles una locura. Balaam estaba fuera de control. Pasó de ser un hombre que pensaba tener el control total al punto de intentar manipular a Dios mismo, y ahora ni siquiera tiene el control de su propia asna. Dios estaba acorralando a Balaam, cercando a Balaam. Y al final del camino, eso es misericordia. Y creo que esto nos muestra nuestra tendencia a culpar y atacar las cosas, las circunstancias, las personas que Dios envía a nuestras vidas, aquellas que Él quiere usar para protegernos, para librarnos y mantenernos alejadas del mal. ¿Y qué hacemos? Muchas veces nos enojamos y arremetemos contra ellos y atacamos a estas personas y las circunstancias. ¿Por qué estás enojada? ¿A quién o contra qué estás atacando, agrediendo? Y antes de que nos apresuremos a ser duros con Balaam, ¿con qué frecuencia tratamos de manipular a Dios? Y decimos, no se haga tu voluntad sino la mía. O nunca diríamos esas palabras. Pero a veces oramos de esa manera, a veces vivimos de esa manera. Y aún hoy, mientras escuchas este programa, ¿hay algún área en tu vida en la que sepas en el fondo de tu corazón que estás yendo en contra de la voluntad revelada de Dios? Dios puede permitirte ir allí, pero debes saber que no es su voluntad revelada. Te está Él permitiendo hacer algo que Él no ama, que Él no quiere, que no desea para ti, y tendrás que sufrir las consecuencias de esa decisión más adelante. ¿Cuál es la respuesta? Lo que debería haber hecho Balaam: arrepentirse, dar media vuelta, volverse en otra dirección. No es demasiado tarde. Dile: Señor, he pecado. Quiero tus caminos, quiero hacer tu voluntad, quiero andar en tu voluntad en mi vida, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo, Señor, gracias por enviar a ese adversario a mi vida, esa circunstancia, esa persona, para hacerme el camino más difícil. Y si lo deseas, agradece a Dios por enviar a ese adversario a la vida de tu hijo o de tu hija pródiga, o a la vida de un esposo descarriado, y dile: gracias por las reprensiones de la vida que usas para impedirme seguir en mi obstinación y mi rebelión. Esa es su gran misericordia. Es una misericordia hermosa. Gracias a Dios por ella. Si estás caminando según tu voluntad en algo que sabes que no es la voluntad de Dios, aún puedes rendirte a Él. Es una lucha titánica en nuestros corazones, pero por la gracia y el poder de Dios podemos venir a los pies de la cruz de Jesús y ser libres, por su misericordia, para hacer su voluntad. Bueno, y estamos llegando a una parte donde la historia se pone muy interesante. El asna de repente habla. Profundizaremos en este misterio en el próximo episodio, así que asegúrate de regresar. Escudriñando las Escrituras juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.